Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en las cápsulas de actualización de Centro Árbol. Hoy vamos a hablar brevemente de derivación interconsulta oportuna. Esta frase es el centro de esta cápsula. Nuestro deber es dar la mejor atención posible o la mejor derivación posible. Cómo hacerlo y de qué se trata es lo que te voy a contar hoy día. Hagamos una distinción sencilla entre la interconsulta y la derivación. Al menos para esta cápsula, la interconsulta va a ser la cita con otro profesional que es útil al proceso terapéutico que llevas con tu paciente, mientras la derivación es cuando le damos la indicación al paciente de que ya no puede continuar con nosotros porque o no necesita terapia o necesita ser tratado por otro equipo. Una clave visual sencilla para acordarnos de esto la podemos tener por sistema. Piensa en las personas como un sistema social, psicológico, biológico y material. ¿Y dónde está nuestro ámbito de acción? Está ahí como queda distinguido solo en la intersección, o sea, en el sistema psíquico, por supuesto, en la intersección entre el sistema psíquico y lo social, y también en la intersección entre lo psicológico y lo biológico. Si algo le pasa a tu paciente y tú lo puedes clasificar y queda fuera de este cuadrito, entonces es una buena indicación para una interconsulta o una derivación. Por ejemplo, ¿qué quedaría en lo social? Un problema legal. Nosotros somos buenos terapeutas, pero no buenos abogados o abogadas. Entonces, eso debería ser consultado con un externo, por ejemplo, un asistente social, un asesor económico, un asesor bancario, en el caso, dependiendo del problema del paciente. A nivel biológico, por supuesto, está la medicina, la terapia ocupacional, la enfermería, fonoaudiología y todas las disciplinas de la biomedicina en la cual nosotros conocemos lo superficial, pero no somos plenamente competentes. Y en el sistema material, que no siempre lo nombramos, generalmente hablamos de lo biopsicosocial, pero lo material también lo vamos a considerar importante en un país como Chile. ¿A qué me refiero con lo material? Literalmente la materialidad en la que habita el paciente. El, el aire que respira es tóxico, es puro, vive hacinado o no, la ingesta de alimentos es la adecuada, es decir, piensa en la mesa, la cama, el abrigo, la casa en la que vive tu paciente. ¿Y por qué esto es importante en Chile y en Centro Árbol? Porque puede ser que nos toque un paciente que habita en una zona de sacrificio. Y muchos de los problemas no van a tener que ver con lo psicológico, sino que con literalmente la química del lugar que habita, ¿no? La química del agua, la química del aire, etcétera. Por eso es importante considerarlo. Lo mismo también con los incendios, las catástrofes, los desastres naturales. En el caso de la migración también, no tener un lugar donde vivir, porque estoy recién llegado en Chile, etcétera. Entonces, considerémoslo también. Si algo pasa ahí, tampoco queda dentro de nuestros ámbitos de competencia y tendremos que hablar con los organismos especializados, por ejemplo, buscar las ayudas municipales, las ayudas estatales, eh, ayudas tecnológicas que podrían servir ahí también. Entonces, recuerda, primer indicador de interconsulta es si algo del síntoma del paciente o del malestar queda fuera del rectángulo que está marcado ahí, es un buen momento para interconsultar o pensar en una interconsulta. Esa es la primera clave visual. Luego pensemos en que la interconsulta es para un tema específico. Por ejemplo, evaluar el diagnóstico del paciente con un médico, evaluar si hay algún tema hormonal que lo está afectando, evaluar si hay un beneficio social que puede recibir en la municipalidad. Pero el paciente sigue en terapia con nosotros. En cambio, la derivación son para temas generales. Si el paciente tiene un problema biológico general, imagina, eh, que sería más de orden biológico, un trastorno eh, bipolar. Entonces, un trastorno bipolar crónico, en el que no depende del trauma ni de la historia, sino que depende de otros factores, probablemente ahí ese tema general tengamos que pensar en una derivación, no porque nosotros no podamos atenderlo, sino que porque requiere de un equipo o de varios de los sistemas pueden estar afectados. Por poner un ejemplo, un paciente, por ejemplo, con un cáncer, eh, ¿podemos atenderlo en Centro Árbol? Sí, pero el estar afectada a varias áreas y hacer un tema general de todos los sistemas, probablemente es mejor que lo vea un equipo especializado en oncología, ¿no? Esa es una clave que te puede ayudar.
Y otra clave que nos puede ayudar es que la interconsulta generalmente vamos a trabajar con un profesional. Cuando ya necesitemos de dos o más profesionales, quizás nuevamente es importante pensar en derivar un equipo especializado. Por supuesto, esto siempre consultarlo con tu supervisor, supervisora a cargo, pero son algunas claves sencillas que nos pueden ayudar a pensar en este tema. Ahora, derivemos según la gravedad. Te invito a imaginar estas líneas, estas flechitas que van de izquierda a derecha y que representan el tiempo. Y cada espacio entre flechas representa un área de conflicto. La de más arriba, el área libre de conflicto, los recursos de un paciente, lo que está bien en la vida, que algo que preguntamos, consultamos y abordamos porque son los factores protectores que nos van a ayudar a entender por qué las cosas no están peor y cómo fomentar o estimular eso en el paciente, ¿no? Su sistema inmunológico, psíquico, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos los conflictos de bajo riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Todos tenemos algún nivel de conflicto, pero ese nivel de conflicto no nos va a llevar a quitarnos la vida, a agredir a otros, a desfuncionalizarnos, etc. Muchas veces lo nombramos como malestar subclínico, no constituye un trastorno necesariamente, o es un trastorno que está regulado, manejado por la persona, por su familia, por su red. Y luego nos encontramos con los conflictos de alto riesgo. Te lo digo así rápidamente. Si el paciente está en un conflicto de alto riesgo, es una muy buena indicación la derivación en centros como Centro Árbol. ¿Por qué? Porque somos un centro mayoritariamente de terapeutas centrados en la atención primaria. Entonces, si hay conflicto de alto riesgo, probablemente el paciente está cursando por un proceso patológico que requiere una atención secundaria o un equipo especializado. Recordemos cuáles son los elementos de alto riesgo, por si no los tenías tan en la mente, la violencia intrafamiliar u otra vulneración que la persona esté viviendo actualmente. Ahí vamos a requerir de un equipo. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar actual o la vulneración de derechos en el sistema familiar, social, generalmente está acompañada de otros temas como manipulaciones, tercerizaciones de la relación, alianzas que son nocivas, etcétera, 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 temas judiciales que a lo mejor o es mejor que los vea un equipo especializado o que tú te prepares para estar muy en contacto con los otros profesionales con los que va a trabajar la persona. La psicosis, por supuesto que sí. La conducta del espectro suicida, del espectro homicida. Fíjate que hablamos de espectro porque no es solo la idea de quitarme la vida o el pensamiento, sino que hay todo un conjunto de elementos que acompañan esto, y lo mismo con el homicidio, ¿no? Las conductas de violencia, la tortura de animales o elementos así pueden estar asociados a algo que podría terminar en un homicidio. La vulneración de derechos de un menor también es un elemento de alto riesgo, tanto si la persona es testigo de esto como si la persona es quien está vulnerando los derechos de un menor. Los trastornos crónicos sin tratamiento efectivo, es decir, mucho tiempo pasando por distintos tratamientos, nosotros lamentablemente quizás no vamos a ser el mejor centro, sino que nuevamente requiere un centro especializado porque es atención secundaria e incluso puede llegar a ser terciaria. Y trastornos altamente desfuncionalizantes. En atención primaria no podemos pelear contra un trastorno de larga data y difícil de un paciente. Más bien vamos a tratar de orientar una derivación a un centro especializado o a un tratamiento que incluya psiquiatra, terapeuta ocupacional, asistente social, etc. Y otros delitos que puedan estar ocurriendo y que pueden poner en riesgo tanto al centro o al paciente. Ahora, fíjate que en vulneración de derechos de un menor no solo es que la persona esté actualmente agrediendo a alguien, sino que también puede ser una vulneración potencial de derechos o vulneración de un menor que la persona no conoce, como por ejemplo el consumo de material de pedofilia. En ese caso, no hay un niño con un nombre probablemente el que tú puedas, eh, que no vive en la casa de la persona, pero igualmente está vulnerando los derechos de las personas que tienen menos de 18 años. Entonces ahí también es un elemento para derivar a especialistas. Eh, Fíjate que también derivamos cuando nos encontramos, perdón, en un área libre de conflicto.
¿Cómo es eso? Si el paciente está bien, ¿lo tengo que derivar? Exactamente. Uno de los mayores indicadores de que los pacientes van a abandonar el proceso terapéutico es cuando no tienen un conflicto que constituya ir a terapia. Como a ti no te operan, si es que no tienes alguna necesidad de cirugía, nosotros deberíamos no operar a los pacientes psíquicamente si es que no necesitan terapia. Ahora, fíjate que hay distintos niveles de terapia. Pacientes vienen por counseling, por apoyo, y ahí sí hay un motivo. Pero a veces los pacientes vienen porque el amigo viene. Y es nuestro deber también derivar o decir que no hay indicación de psicoterapia si es que no hay un tema que requiere ese nivel de intervención. Hay otras intervenciones quizás de menor impacto, participar de un grupo de apoyo, eh, participar de foros, de actividades relacionadas al tema, pero ojo, también es importante que a ciertos pacientes tenemos que decirles que la terapia quizás no es lo más indicado porque no hay un conflicto suficiente. ¿Ya? Los dos extremos de la derivación. Hacemos también en la derivación según máximo beneficio. Por nuestro deber ético es que el paciente obtenga la mejor atención posible. Y a veces el paciente no puede pagar la atención en el centro, y está bien, somos un centro con un perfil social, con quizás hoy día los precios más bajos de terapia privada en Santiago, pero aún así hay pacientes que no pueden pagar esto y es nuestro deber derivar a un centro, a lo mejor gratuito o aún más barato si fuese el caso, ¿ya? Si no es el caso, no hay problema. Pero también hay programas gratuitos estatales como las garantías estatales en salud, GES o AUGE, para depresión, para adicciones, primer episodio psicótico o en el caso de esquizofrenia, etcétera. Ya en ese caso, si el paciente tiene depresión, aunque sea una depresión menor, lo más conveniente es derivarlo al programa GES, donde va a recibir atención de psiquiatra, médicos, psicólogos, psicólogas y medicación de manera gratuita, oportuna y en un lugar que quede cerca de su territorio. Con eso paso al segundo punto. Este mapa nos indica que a veces la derivación debe hacerse cuando hay un centro de atención que al paciente le queda más cerca que el centro árbol, por ejemplo. El CESFAM, el COSAM, eh, algún centro comunitario, algún centro universitario que a lo mejor le quede más cerca, puede surgir como tema también, la derivación territorial. Eh, y finalmente, ese monito representa ahí con el premio que tiene, representa a alguien con premios o que es un buen terapeuta en cierto tema. Según el principio ético de máximo beneficio, deberíamos derivar a nuestros pacientes cuando nosotros no tenemos las competencias suficientes o cuando conocemos de un centro que pueda atender mejor a nuestro paciente para determinado tema. Puede ser una especialización temática, por ejemplo, en depresión, abuso, violencia, eh, etcétera, pero también puede ser una especialización por grupo etario. A lo mejor tú no eres especialista en gerontopsicología, entonces lo adecuado sería derivar, ya sea internamente o externamente, o centros o lugares o profesionales que están adaptados a ciertas poblaciones, como población con algún grado de discapacidad, grupos muy específicos, grupos que hablan otros idiomas, a lo mejor del que tú hablas y que requieren un terapeuta especializado. Un caso muy típico en Chile es que a las personas sordas las atienden terapeutas oyentes, creyendo que solo con escribir eh, pueden entenderse cuando la cultura sorda es una cultura muy particular, la forma de escritura y la sintaxis con las que se escribe, valga la redundancia, es distinta. Entonces ahí convendría derivar con un especializado, ¿ya? No todo paciente solo basta adaptar algunos elementos para que todo resulte, no. El principio de beneficio máximo de la atención implica que tenemos que estar siempre pensando en con quién esta persona se beneficiaría más, siendo nosotros una posibilidad o siendo otro centro, otro espacio, otro colega que conocemos, etcétera. ¿Ya? No le tengamos miedo a derivar, incluso consúltalo con tu supervisor siempre, con tu paciente, y que sea una decisión conjunta, ¿no? Tampoco lo tienes que decidir tú solo. ¿Cuándo y cómo derivar? Primero, un elemento importante, la derivación tiene que estar presente desde el encuadre, explicar que es una posibilidad. Si no, el paciente se sorprende. Hola, te voy a derivar, pero ¿por qué?
Bueno, lo digo en el encuadre. Las primeras sesiones son una evaluación en la que vamos a ver si yo puedo trabajar contigo según mis competencias y si no te voy a indicar el mejor lugar o el mejor terapeuta con el que podrías atenderte. Hay una terapeuta, se me olvidó su nombre, te lo quedo debiendo, pero una terapeuta centrada en soluciones que dice, yo voy a tratar de hacer lo mejor de mí para atenderte y si no puedo, te voy a ayudar a encontrar a alguien que sí pueda hacerlo. Así parte todas sus sesiones. Y le dice al paciente, ¿está bien para ti? Está bien para mí. Tú encontrarás la forma de decirlo, pero es importante que el paciente sepa que al ser atención primaria, puede ser derivado a un lugar especializado. La primera entrevista es el lugar generalmente de la derivación. Tenemos que hacer derivaciones oportunas, es decir, lo antes posible. Y eso generalmente lo hacemos en la primera o la tercera sesión, cuando observamos la sintomatología, la gravedad, los recursos, los factores involucrados. ¿Ya? También derivamos frente a eventos críticos. Podemos llevar 10, 12, 20 sesiones y ocurre un evento nuevo, como por ejemplo el paciente de vela que es consumidor de alguna droga de difícil manejo, en la sesión 15. Y en centro no vemos personas con adicciones de ese tipo, entonces quizás sea una buena indicación de derivación. ¿Ya? Ahora, si no hay un evento crítico, lo importante es derivar en las primeras sesiones. ¿Ya? Es parte de tu labor desarrollar esa habilidad y tener los criterios claros de derivación. Y finalmente el cierre. A veces quedan temas pendientes y hay también una buena oportunidad para derivar. No nos vamos a ver más nosotros porque cerramos nuestro tema, pero te recomiendo, soy enfático en que vayas a ver un médico para tal tema, o que visites un abogado, o que hables con, no sé, un terapeuta ocupacional, etcétera. ¿Ya? Finalmente, consúltalo siempre con tu supervisor, para eso estamos, para acompañar los procesos de aprendizaje. Está bien no saber, está mal no preguntar, ¿ya? En Centro Árbol contamos con listas de derivación, de centros de confianza, que hemos ido construyendo con el tiempo, y si no contamos con ellos, los vamos a buscar para facilitar tu labor. También contamos con fundaciones, o hay fundaciones con las que tú puedes interactuar directamente, Espacio Seguro, Todo Mejora, la Fundación José Ignacio, que es de prevención y acompañamiento de personas que presentan conducta del espectro suicida o sus familiares. El Círculo Polar, que es un círculo de familiares y personas con trastorno bipolar, Locos por Nuestros Derechos, pacientes diagnosticados o personas diagnosticadas con algún trastorno y que abogan por sus derechos dentro de la sociedad en Chile y en otras partes del mundo. Lo que yo te estoy nombrando son fundaciones a las que tú puedes acceder, consultar y te van a hablar. Ellos están felices de dar información. Puedes llamarlos, puedes escribirles por Instagram y te van a orientar respecto de una derivación o el acompañamiento de un paciente. Están los programas estatales, la Oficina de Protección de Derechos, OPD, en el caso de vulneración de derechos de un menor, tú puedes llamar. Las OPD son comunales y generalmente orientan de excelente manera qué acción debo tomar, cuánto tiempo tengo, etcétera. Las garantías estatales en salud también, y la línea de prevención de suicidio recientemente estrenada, son algunos de los que yo te puedo nombrar. Hay otros más programas estatales a los que tu paciente puede acudir, ya sea por interconsulta o por derivación. Y también contamos con las redes profesionales. Tenemos la Society for Psychotherapy Research, que tiene un capítulo latinoamericano, en la que, por ejemplo, yo soy miembro y estamos todo el rato dando datos, consultando especialistas, etcétera. MIDAP, el Centro de Investigación de Depresión y Personalidad de la Universidad Católica, los grupos de WhatsApp de tus ex compañeros, los grupos de WhatsApp del mismo centro. Hay un sinfín de lugares para buscar información sobre dónde, cómo y qué hacer en una derivación. Finalmente, resumimos los puntos centrales. Derivar oportunamente es una competencia central en terapia, hay que desarrollarla. Es mi deber como terapeuta conocer centros de derivación y los estándares también, o los criterios de derivación. Si yo no te quiero o no te puedo atender, tengo el deber de orientarte a lugares donde puedes encontrar ayuda. Por ejemplo, puede ser muy doloroso para mí atender a un agresor. Entonces, desde ahí, yo no puedo negarte la atención. No soy un ente judicial ni policial, sino que yo digo, yo no te atiendo, pero le dejo acá el contacto donde usted puede encontrar
atención. El consultante sabe que se lo puede derivar desde el inicio. Las derivaciones son en las primeras sesiones o frente a un evento relevante. Derivamos siempre que el conflicto del paciente quede fuera de nuestro rubro o de nuestros ámbitos de competencia, y derivamos o interconsultamos si la gravedad del paciente queda fuera, de las competencias o del encuadre del centro. Ya recuerda que el centro tiene un encuadre particular de atención primaria en salud mental y de adultos. Finalmente, recuerda que soy Felipe Concha, el director actualmente del área de comunicaciones del centro, el director del área de capacitación. Si necesitas ayuda con esta capacitación, juntémonos. Escríbeme, puedo contar en el centro o a través de WhatsApp si tienes alguna duda, necesitas material, bibliografía, centros de derivación, etc. Así que eso, sigamos creciendo juntos. Un gran abrazo.